Hay algo que pasa justo en ese instante en que apagas la luz y el cuarto queda completamente en silencio. El cuerpo está quieto, la almohada está fría, el día ya terminó. Y sin embargo, algo dentro de ti no se apaga. Es una sensación difícil de nombrar. No es exactamente angustia, no es exactamente tristeza, pero tampoco es paz. Es como si una parte tuya estuviera esperando algo que no sabes definir. Como si justo en ese umbral entre el estar despierto y el empezar a caer, hubiera una pregunta suspendida en el aire que nadie te ha enseñado a responder. Tú cierras los ojos, el cuerpo pesa, la respiración se vuelve más lenta, y entonces ocurre algo que llevas años viviendo pero que quizás nunca le has puesto palabras. Te vas. No sabes a dónde, no sabes cómo, pero hay un momento exacto, imposible de atrapar, en que tú ya no estás aquí, y sin embargo algo sigue. Algo sueña, algo siente, algo en algún lugar que no es este cuarto ni este cuerpo, continúa existiendo. Y a veces vuelves con la sensación de haber estado en otro sitio, no en un sueño común con imágenes sueltas y sin sentido, sino en algo que se sintió real, más real que real incluso. Un lugar que conocías aunque nunca lo habías visto, una conversación que te dejó algo en el pecho aunque no recuerdes las palabras, una emoción tan intensa que al despertar tuviste que tomarte unos segundos para entender en qué mundo estabas. Y la pregunta que se queda flotando, esa que casi nunca te permites hacerte del todo, es: ¿qué fue eso? ¿A dónde fui? ¿Quién era yo ahí? Quizás incluso has tenido noches en que soñaste algo y días después sucedió. No exactamente igual, pero lo suficientemente parecido como para que se te erizara la piel. Y no se lo contaste a nadie porque no querías que pensaran que estabas exagerando o que te habías vuelto un poco extraño. Lo guardaste, lo archivaste en esa carpeta mental donde pones las cosas que no encajan con la versión del mundo que te enseñaron. O quizás lo que te pasa es diferente. Quizás tus sueños son tan vívidos, tan cargados, que despiertas agotado, como si hubieras vivido una vida entera mientras se suponía que estabas descansando, y nadie te explica por qué. La ciencia te dice que es procesamiento neuronal, que el cerebro organiza información, que es química y electricidad. Y puede que algo de eso sea cierto, pero algo en ti, esa parte que no se calla aunque quieras, siente que esa explicación es demasiado pequeña para lo que estás viviendo. Tal vez lo que más te inquieta no es el sueño en sí mismo, sino lo que ocurre justo antes. Ese estado extraño en que ya no estás del todo despierto, pero todavía no estás dormido. Ese borde. Ese filo finísimo donde la mente empieza a soltar el control y aparecen imágenes que no invocaste, voces que no reconoces, sensaciones en el cuerpo que no tienen explicación. Algunos lo viven con curiosidad, otros con una incomodidad que prefieren ignorar, apagando el teléfono más tarde, dejando música de fondo, buscando cualquier cosa que llene ese silencio antes de que llegue algo que no saben cómo manejar. Y si eso que acabo de describir te suena conocido, si en algún punto de este minuto pensaste, eso me pasa a mí, necesito que te quedes, porque lo que vamos a explorar juntos en este video no es teoría, no es filosofía abstracta, no es algo que leerás y olvidarás en 3 horas. Es una comprensión que, cuando entra, no tiene vuelta atrás. Una comprensión sobre lo que realmente eres tú cuando el mundo se apaga, sobre a dónde va tu conciencia cada noche y sobre por qué esas experiencias que has estado guardando en silencio no son casualidades ni productos de una mente cansada. Antes de que esto termine, vas a poder entender algo que va a cambiar la manera en que te acuestas cada noche. Y no solo eso, va a cambiar la manera en que te despiertas, la manera en que lees lo que te pasa por dentro y la manera en que te relacionas con esa parte tuya que opera en las sombras, en el silencio, en ese territorio que la vida cotidiana nunca te dio permiso de tomar en serio. Antes de continuar, necesito ser honesta contigo sobre algo. Este video no es para todo el mundo, y no lo digo para excluir a nadie, lo digo porque hay ciertos mensajes que solo aterrizan cuando llegan a la persona correcta en el momento correcto. Y si llegaste hasta aquí, si el primer minuto te tocó algo, hay una razón para eso. No fue el algoritmo solamente, fue algo en ti que reconoció algo en esto, y ese reconocimiento ya es información. Pero déjame ser más específica, porque quiero que sepas exactamente si este espacio es para ti. Este video es para la persona que vive con una sensación de fondo que no sabe muy bien cómo nombrar. No es depresión, no es ansiedad clínica, no es nada que tenga un diagnóstico claro. Es más sutil que eso. Es esa especie de zumbido interno que aparece en los momentos de quietud y que dice, sin palabras, que hay algo más. Que la vida que estás viviendo tiene capas que todavía no has explorado. Que hay preguntas en ti que el mundo cotidiano nunca te da tiempo de hacerte del todo.
Este video es para ti si alguna vez te despertaste de un sueño con el corazón acelerado, no por miedo, sino por algo que no puedes describir del todo. Una especie de urgencia, como si hubieras estado a punto de entender algo muy importante y el despertar te lo interrumpió justo antes. Es para ti si has tenido experiencias mientras duermes que guardaste en silencio porque no encontraste el lenguaje para contarlas o porque sentiste que nadie iba a poder acompañarte en eso sin reducirlo a algo trivial. Ese sueño que se sintió como un viaje real, esa sensación de haber estado en algún lugar que conocías aunque no puedas ubicarlo en ningún mapa, ese encuentro con alguien dentro del sueño que te dejó una emoción que duró días. Es para ti si llevas tiempo buscando respuestas en lugares distintos, en libros, en conversaciones, en videos como este, y sientes que cada vez que encuentras algo interesante te lleva más cerca de una comprensión que todavía no termina de completarse. Como si estuvieras armando un rompecabezas enorme del que solo tienes algunas piezas y ninguna imagen de referencia. Es para ti si sientes que eres una persona que percibe más de lo que puede explicar, que capta cosas que otros no mencionan, que a veces sabe algo antes de que suceda y no entiende cómo, que en ciertos momentos siente que hay una dimensión de la vida que está justo ahí, casi accesible, pero que se escapa cada vez que intenta agarrarla con la mente racional. Y también es para ti si estás en un momento de tu vida en que las preguntas pesan más que las respuestas. Si sientes que algo en ti está cambiando, aunque no sepas hacia dónde. Si hay una parte de ti que está cansada de vivir solo en la superficie de las cosas y que busca, aunque sea en silencio, algo más profundo, algo más verdadero. Ahora bien, este video no es para quien llega a buscar confirmación de lo que ya cree, no es para quien necesita que todo encaje perfectamente en un sistema cerrado de ideas, no es para quien está buscando argumentos para debatir. Si llegas con los brazos cruzados y la mente ya decidida, lo que voy a compartir contigo no va a aterrizar, no porque sea secreto ni exclusivo, sino porque este tipo de comprensión necesita un estado interno específico para entrar. Necesita apertura, no credulidad, no fe ciega, apertura, que es algo muy distinto. Lo que voy a pedirte es sencillo, no te voy a pedir que creas nada todavía, no te voy a pedir que abandones ninguna idea que tengas. Solo te voy a pedir una cosa, y es que lo hagas ahora, en este momento, antes de seguir. Suelta el aire, así, despacio. Toma un segundo, donde sea que estés, y exhala. Deja que los hombros bajen, deja que la mandíbula se afloje un poco. Si estás con el teléfono en la mano, bájalo un momento a la altura del pecho. Si estás frente a una pantalla, aleja la mirada 2 segundos y vuelve. No es un ritual, no es una técnica espiritual, no te estoy pidiendo que entres en ningún estado alterado. Te estoy pidiendo simplemente que pongas el cuerpo en modo de recibir en lugar de modo de defenderse, porque hay una diferencia enorme entre escuchar para procesar y escuchar para protegerse. Y la mayoría de las veces, cuando llegamos a contenido que toca algo sensible en nosotros, el cuerpo se pone alerta sin que nos demos cuenta. Los hombros suben un poco, la respiración se vuelve más corta, la mente empieza a buscar objeciones antes de que la idea termine de entrar. Y eso es completamente humano, tiene sentido. Cuando algo toca una zona que no hemos explorado del todo, el sistema nervioso reacciona como si fuera una amenaza, pero no lo es. Lo que vamos a hacer juntos aquí es simplemente mirar. Observar, explorar un territorio que ya existe dentro de ti, que ya has visitado cada noche sin darte plena cuenta y que hoy vamos a empezar a comprender de una manera diferente. Entonces, el único compromiso que te pido es este. Sé honesto contigo mismo durante los próximos minutos. No conmigo, no con nadie que esté mirando, contigo. Si algo resuena, deja que resuene. Si algo te incomoda, nota la incomodidad sin descartarla de inmediato, porque a veces lo que más nos incomoda es lo que más necesitamos ver. Y si en algún punto sientes que esto no es para ti, está perfectamente bien. No hay ninguna obligación de quedarse. Pero si hay algo en ti que sigue aquí, que sigue escuchando, confía en eso. Esa parte sabe algo que la mente todavía está procesando. Hay una cosa más que quiero decirte antes de avanzar, y es importante. El hecho de que estés haciendo estas preguntas, el hecho de que la idea de lo que le pasa a tu conciencia mientras duermes te importe lo suficiente como para detenerte y escuchar, eso no es casualidad ni curiosidad vacía. Hay personas que pasan toda una vida sin preguntarse esto, sin detenerse a considerar que lo que ocurre cada noche cuando cierran los ojos podría ser algo más que un proceso automático del cerebro. El solo hecho de que a ti eso te importe dice algo sobre el tipo de persona que eres y sobre el momento en el que estás. No te digo esto para halagarte, te lo digo porque quiero que entiendas que las preguntas que traes contigo hoy no son ruido mental ni señal de que algo está mal en ti, son señales de que algo está despertando.
Y ese despertar, aunque a veces se siente extraño o solitario, es exactamente lo que hace que un video como este exista y que tú estés aquí viéndolo. Así que bienvenido o bienvenida, estás exactamente donde necesitas estar. Y lo que viene, lo que vamos a explorar juntos a partir de ahora, está diseñado específicamente para la persona que eres en este momento, alguien que siente, que busca y que está dispuesto a mirar un poco más profundo de lo que la vida cotidiana suele permitir. Respiremos y entremos. Quiero hacerte una pregunta, y antes de que la escuches, quiero pedirte que no la respondas de inmediato, que la dejes entrar, que la sostengas un momento, que le des espacio antes de reaccionar, porque hay preguntas que no están hechas para responderse rápido, están hechas para removerte algo, y esta es una de esas. ¿Quién te dijo que dormir es solo descansar? Así de simple, así de directa. ¿Quién te dijo que lo que ocurre cada noche cuando cierras los ojos es únicamente un proceso de recuperación biológica? ¿Quién te enseñó que la conciencia, esa cosa que eres tú en el sentido más profundo, simplemente se apaga cuando el cuerpo se acuesta y vuelve a encenderse cuando suena el despertador? ¿De dónde vino esa idea? ¿La investigaste tú alguna vez? ¿La cuestionaste? ¿O simplemente la absorbiste porque era lo que todo el mundo a tu alrededor daba por sentado? Piénsalo un momento. Nadie se sienta contigo de pequeño a explicarte la naturaleza de la conciencia. Nadie en la escuela te dice que el sueño podría ser un estado de percepción expandida. Nadie en la mesa familiar habla sobre lo que realmente le ocurre a la mente cuando el cuerpo descansa. Lo que recibes desde muy temprano es una versión del mundo ordenada, práctica y eficiente. Te levantas, desayunas, vas a la escuela, haces tus tareas, te acuestas. El sueño es el paréntesis entre dos jornadas de actividad. Una pausa necesaria, un servicio de mantenimiento que el cuerpo necesita para funcionar bien al día siguiente. Eso es lo que te enseñaron, no con crueldad ni con mala intención, sino porque era lo que ellos también sabían. Lo que a ellos también les habían enseñado. Y hay algo comprensible en eso. El mundo moderno está construido sobre la lógica de lo medible, lo verificable, lo que se puede tocar y cuantificar. La ciencia que aprendiste en el colegio te entregó un modelo del universo donde las cosas existen en la medida en que pueden ser observadas y demostradas. Y dentro de ese modelo, la mente es el cerebro es materia. Y cuando la materia descansa, la mente descansa. Punto. Es una explicación limpia, ordenada, satisfactoria para quien no necesita ir más lejos. Pero tú estás aquí, y eso ya dice algo, porque si esa explicación te hubiera alcanzado del todo, no estarías buscando esto. Si la versión oficial del sueño como simple recuperación neurológica te hubiera llenado completamente, no habrías sentido esa inquietud que describí al principio, no habrías tenido esos sueños que se sienten como algo más que imágenes generadas por un cerebro cansado, no habrías despertado alguna vez con la certeza, irracional según los estándares de lo que te enseñaron, de que estuviste en algún lugar real. Entonces la pregunta no es si la explicación que te dieron es conveniente o no. La pregunta es si es completa. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y si lo que te enseñaron, que es un simple proceso biológico, es en realidad la puerta más importante que atraviesas cada día de tu vida sin saberlo, quédate con eso, porque fíjate en algo curioso. Las civilizaciones más antiguas de la historia humana, culturas que existieron mucho antes de que existiera el método científico moderno, culturas que construyeron imperios, que desarrollaron sistemas filosóficos y matemáticos de una complejidad extraordinaria, culturas que observaron el cielo con una precisión que todavía nos asombra. Todas ellas, sin excepción, consideraban el sueño como uno de los estados más sagrados y significativos de la existencia humana. Los egipcios construían templos específicamente para soñar en ellos. Los griegos dormían en santuarios dedicados a la sanación, esperando que los dioses les hablaran a través de los sueños. Las tradiciones védicas de la India dedicaron capítulos enteros de sus textos más sagrados a describir los diferentes estados de la conciencia durante el sueño. Los chamanes de culturas indígenas en todos los continentes usaban el sueño como herramienta de conocimiento, de diagnóstico, de conexión con dimensiones que el estado ordinario de vigilia no permite explorar. ¿Cuándo decidimos que todas esas tradiciones estaban equivocadas? ¿En qué momento exacto la humanidad concluyó que milenios de observación y exploración de la conciencia en estado onírico eran simplemente superstición? ¿Y quién tomó esa decisión por ti? No te estoy pidiendo que rechaces la ciencia. No te estoy diciendo que abandones el pensamiento crítico. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más radical. Que te preguntes si el mapa que te dieron es el único mapa que existe. Porque un mapa no es el territorio. Un mapa es una representación del territorio útil dentro de sus límites, pero incompleta por definición.
Y cuando el territorio incluye algo tan vasto, tan íntimo y tan poco explorado como la conciencia humana, confiar en un solo mapa es una decisión curiosamente pequeña para alguien que claramente tiene la capacidad de preguntarse más. Hay otra creencia que quiero tocar porque está relacionada con esta y opera de manera más silenciosa. Es la idea de que lo que no puedes explicar no es real. O peor, que si lo sientes pero no puedes probarlo, algo está mal en ti, que eres demasiado sensible, demasiado imaginativo, demasiado dado a las fantasías. Esta creencia es especialmente dañina porque no viene de afuera en forma de crítica directa. Viene incorporada en el lenguaje cotidiano, en las miradas de quien no comprende cuando cuentas una experiencia onírica intensa, en la incomodidad colectiva ante todo lo que no cabe en una hoja de cálculo. ¿Cuántas veces guardaste algo que viviste mientras dormías porque sabías que no iba a ser recibido con la seriedad que merecía? ¿Cuántas veces minimizaste una experiencia extraordinaria reduciéndola a fue solo un sueño para no tener que enfrentarte a la incomodidad de no saber qué fue en realidad? ¿Cuántas veces dejaste de explorar algo que te generaba genuina curiosidad porque el entorno en el que creciste no tenía espacio para ese tipo de preguntas? Eso no es un fallo tuyo, es el resultado natural de crecer en una cultura que valora enormemente la productividad y la racionalidad medible, y que tiene muy poco vocabulario y muy poco espacio para la experiencia interna profunda. No te atacaron, simplemente no te equiparon, hay una diferencia, y reconocer esa diferencia es importante porque significa que lo que viene ahora no es una corrección de algo que está roto en ti, es una expansión de algo que siempre estuvo ahí esperando ser visto. Porque aquí está la pregunta que quiero dejarte flotando antes de avanzar, la que de verdad importa, la que no quiero que respondas todavía, sino que simplemente sientas, y si cada noche, sin saberlo, sin que nadie te lo haya enseñado, sin ningún entrenamiento ni práctica especial, tu conciencia está haciendo algo que va infinitamente más allá de lo que te dijeron que era posible, no te pido que lo creas. Te pido que lo consideres, que bajes las defensas lo suficiente como para dejar entrar la posibilidad, porque hay una diferencia enorme entre creer algo ciegamente y estar dispuesto a explorar una idea con la mente abierta. Lo primero requiere fe, lo segundo solo requiere honestidad intelectual. Y tú que llevas este tiempo aquí, que hiciste la pausa, que soltaste el aire, que reconociste algo de tu propia experiencia en lo que describí, tú ya demostraste que tienes esa honestidad. Así que la pregunta no es si estás preparado para lo que viene, la pregunta es si estás dispuesto a dejar de darle más poder a una explicación incompleta que a tu propia experiencia vivida. Porque lo que voy a compartirte a continuación no lo encontrarás en el libro de biología que estudiaste en el colegio, pero lo reconocerás. Lo reconocerás porque lo has vivido, y esa es la diferencia entre recibir información nueva y recordar algo que ya sabías sin tener aún las palabras para nombrarlo. Sigamos, voy a darte la idea central de todo lo que vamos a explorar hoy, y quiero que la escuches despacio, porque va en contra de casi todo lo que te enseñaron sobre lo que eres y sobre lo que ocurre cuando duermes. Aquí está, cada noche no te apagas, te expandes. Léelo de nuevo, escúchalo otra vez, cada noche no te apagas. Te expandes, eso que vives como una desconexión, ese momento en que te vas y dejas de ser consciente del mundo físico, no es una ausencia, es una apertura. No es que la conciencia se detenga cuando el cuerpo se acuesta, es que deja de estar filtrada por todo lo que el estado de vigilia le impone, los límites del tiempo, la lógica lineal, la identidad construida, el ruido constante del mundo exterior. Y al soltar ese filtro, no se reduce, se abre, se mueve hacia dimensiones de sí misma que durante el día permanecen cerradas, no porque no existan, sino porque el volumen de la vida cotidiana las tapa completamente. El problema no es que no tengas acceso a esas dimensiones, el problema es que nadie te enseñó que existían. Y lo que no tiene nombre, lo que no tiene reconocimiento cultural, lo que no aparece en ningún manual que te hayan dado, tiende a vivirse como confusión, como ruido, como experiencias que se archivan en la categoría de cosas raras que me pasan y que no sé qué hacer con ellas. Pero confusión y expansión no son opuestos. A veces son exactamente la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Piensa en lo que ocurre cuando entras a un cuarto completamente oscuro después de haber estado en un lugar muy iluminado. Los primeros segundos son desorientadores, no ves nada, el cerebro no tiene referencias. Hay una fracción de momento en que el sistema nervioso interpreta esa oscuridad como peligro, como pérdida, como ausencia de algo necesario. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que tus ojos se están ajustando a una luz diferente, no a menos luz, a una luz de otra naturaleza. Y cuando ese ajuste ocurre, empiezas a ver cosas que antes eran invisibles. Detalles que la luz fuerte borraba, texturas que solo existen en la penumbra, una dimensión del mismo espacio que estaba ahí todo el tiempo, pero que requería un tipo de visión diferente para ser percibida.
El sueño funciona así, la conciencia funciona así. Lo que vives como desconexión cada noche es en realidad tu mente ajustándose a una frecuencia de percepción completamente diferente, una frecuencia en la que el espacio y el tiempo se comportan de manera distinta, en la que la identidad que construiste durante el día, tu nombre, tu historia, tus preocupaciones, tus roles, se vuelve porosa y permeable, en la que la información no llega en forma de palabras o datos, sino en forma de experiencias directas, emociones, imágenes, encuentros, certezas que no pasan por el filtro del razonamiento lógico, sino que simplemente se saben. Y aquí está el giro que quiero que te lleves de esta parte del video, el que cambia todo si lo dejas entrar de verdad. Eso que llevas años viviendo como algo que no entiendes, esos sueños intensos que te dejan una emoción sin nombre, esa sensación de haber estado en algún lugar real, esa inquietud que aparece justo antes de dormirte, esa pregunta que no termina de tener respuesta, nada de eso es un problema, todo eso es evidencia, evidencia de que tu conciencia ya está haciendo algo extraordinario cada noche, no a pesar de que no lo comprendas del todo. Precisamente porque todavía no lo comprendes, porque nadie te dio el mapa, la experiencia llega sin contexto, sin marco de referencia, sin lugar donde encajar, y lo que no tiene donde encajar suele sentirse incómodo. A veces perturbador, pero incomodidad no es lo mismo que peligro, y no entender algo no significa que ese algo no sea real o no sea valioso. Lo que cambia cuando comprendes esto no es lo que te pasa mientras duermes. Lo que te pasa ya era extraordinario antes de que lo supieras. Lo que cambia es cómo lo recibes. Si llegas al sueño como quien se desconecta del mundo para pasar 8 horas en blanco, lo que vuelves a hacer al despertar es exactamente lo mismo que eras cuando te acostaste. Pero si llegas al sueño sabiendo que tu conciencia está a punto de entrar en uno de los estados más ricos y profundos que existen, si llegas con una mínima intención, con una mínima apertura, con la disposición de recordar y de prestar atención, entonces algo fundamental cambia, no en el sueño, en ti, en la manera en que te despiertas, en la información que traes de regreso, en la relación que empiezas a construir con esa parte tuya que opera en la oscuridad y que hasta ahora has estado dejando ir cada mañana sin recoger lo que dejó. Hay algo más dentro de esta revelación que quiero nombrarte, porque es la parte que más cuesta aceptar y al mismo tiempo la que más transforma cuando entra. Durante el día tú eres, en gran medida, el resultado de todos los filtros que la vida te fue poniendo. El filtro de la identidad, de los roles, de las expectativas, de la historia personal, de las creencias que absorbiste sin elegirlas. Esos filtros no son malos, son necesarios para funcionar en el mundo. Pero también son limitantes, te dicen quién eres, qué es posible, cómo funciona la realidad, qué tiene sentido y qué no, y operan de manera tan constante y tan automática que la mayor parte del tiempo ni siquiera los notas. Son el agua en la que nadas, el aire que respiras, invisibles precisamente porque están en todas partes. Cuando duermes, esos filtros se aflojan, no desaparecen del todo, pero pierden fuerza, y en ese espacio de menor filtro, algo que estaba comprimido durante el día se expande. Algo que no cabe en la versión cotidiana de ti mismo encuentra un lugar donde existir. Algo que la mente racional rechazaría de inmediato durante la vigilia se presenta sin pedir permiso, sin necesidad de justificarse, sin tener que pasar por el control de calidad de la lógica ordinaria. Eso no es ruido del sistema. Eso es el sistema mostrándote lo que no puede mostrarte de otra manera. Y la pregunta que cambia todo, la que quiero que te lleves de aquí, es esta. ¿Qué pasaría si empezaras a tratarlo como información en lugar de como experiencia sin sentido? ¿Qué pasaría si la próxima vez que despiertes con una emoción intensa que no sabes de dónde viene, en lugar de sacudirla y seguir con el día, te detuvieras 30 segundos a preguntarle qué vino a decirte? ¿Qué pasaría si empezaras a considerar que esa parte tuya que viaja cada noche a lugares que la mente diurna no puede alcanzar no es una anomalía de tu psicología, sino una de las capacidades más profundas que tienes como ser consciente? Cada noche no te apagas, te expandes. Eso no es poesía, no es metáfora bonita para hacer sentir bien a la gente. Es una descripción funcional de algo que tu conciencia ya está haciendo sin que nadie te lo haya pedido, sin que hayas tenido que aprenderlo, sin que hayas tenido que merecerlo. Lo está haciendo porque es parte de lo que eres. Porque la conciencia no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es algo más parecido a un campo. Algo que se contrae y se expande, que se enfoca y se abre, que tiene un modo de operación para la vigilia y un modo completamente diferente para el sueño, y que en ese segundo modo accede a cosas que el primero simplemente no puede ver. El giro entonces es este, lo que siempre viviste como la parte de tu vida, donde menos eres, donde menos existes, donde menos ocurre algo importante, resulta ser exactamente lo contrario. El sueño no es el paréntesis de tu vida consciente, es uno de sus territorios más ricos.
y lo que traes de regreso de ese territorio cada mañana, aunque no siempre lo recuerdes con claridad, aunque muchas veces llegue en fragmentos o en emociones sin imagen, está moldeando quién eres de maneras que todavía no has empezado a medir del todo. Eso es lo que vamos a explorar a partir de ahora, no desde la teoría abstracta, desde algo que ya conoces, desde algo que ya vives, desde algo que solo necesitaba un nombre y un contexto para dejar de sentirse raro y empezar a sentirse como lo que siempre fue, una puerta, abierta cada noche, esperándote. Antes de contarte la historia que quiero que escuches hoy, necesito mostrarte algo que la naturaleza lleva haciendo mucho antes de que los seres humanos empezáramos a hacernos preguntas sobre la conciencia. Algo que ocurre en silencio, en la oscuridad, sin testigos, y que produce uno de los fenómenos más extraordinarios que existen en el mundo vivo. Cuando una oruga entra en su crisálida, no está simplemente descansando. No está pausando su vida para reaparecer un poco más tarde con alas. Lo que ocurre dentro de esa cápsula es algo que, si lo viéramos desde adentro, sin saber el resultado, parecería una catástrofe total. Las células de la oruga se disuelven, no se reorganizan, no se transforman gradualmente de una forma a otra, se deshacen. El cuerpo que existía deja de existir como estructura reconocible. Hay un momento dentro de la crisálida en que si pudieras abrir esa cápsula y mirar adentro, no encontrarías ni oruga ni mariposa. Encontrarías algo que parece un caos biológico sin forma ni dirección clara. Y sin embargo, dentro de ese caos aparente hay algo que no se disuelve. Los biólogos lo llaman discos imaginales. Grupos de células que contienen desde el inicio el plano completo de lo que la criatura va a convertirse. Esas células estuvieron ahí durante toda la vida de la oruga, latentes, esperando el momento en que el entorno fuera el adecuado para activarse. Y ese momento no llega durante la actividad, llega durante la oscuridad, llega cuando todo lo demás se suelta. La naturaleza lleva millones de años diciéndonos algo que la cultura moderna decidió ignorar. La transformación más profunda no ocurre en la luz y en el movimiento. Ocurre en la oscuridad y en el silencio. Ocurre cuando el sistema deja de operar en su modo habitual y entra en un estado diferente. Un estado que desde afuera puede parecer inactividad, pausa, incluso pérdida, pero que desde adentro es el proceso más activo y más radical que ese ser puede atravesar. El sueño es tu crisálida, cada noche. Y ahora quiero contarte la historia de alguien que vivió esto, no en sentido metafórico, en sentido literal y documentado. Alguien que pasó años sin entender lo que le ocurría mientras dormía, que lo vivió como una carga, como una señal de que algo estaba mal, y que un día, en el momento menos esperado, en el punto más bajo de su recorrido, recibió algo a través del sueño que cambió no solo su vida, sino la manera en que el mundo entiende la mente humana. Su nombre era Elías, y aunque este nombre es arquetípico, la historia que voy a contarte está construida sobre experiencias reales documentadas a lo largo de la historia, experiencias que se repiten con una consistencia que no puede ser ignorada. Elías tenía 34 años cuando su vida, vista desde afuera, estaba perfectamente ensamblada. Trabajo estable, familia, una rutina que funcionaba. Pero desde adentro, desde ese lugar que solo tú conoces cuando te quedas en silencio, algo no cuadraba. Había una inquietud que no tenía nombre, una sensación de que estaba viviendo una versión de sí mismo que no era del todo real, como si hubiera una distancia pequeña pero constante entre quien era y quien sentía que podía ser. Y esa distancia, con el tiempo, se fue haciendo más ruidosa. Empezó a tener sueños, no los sueños fragmentados y sin sentido a los que estaba acostumbrado, sueños distintos, sueños con una calidad diferente, más nítidos, más cargados, con una sensación de significado que no sabía cómo procesar. Soñaba con lugares que no reconocía pero que le generaban una familiaridad profunda. Soñaba con conversaciones en las que alguien le decía cosas que al despertar no podía recordar del todo, pero cuya resonancia emocional duraba días. Soñaba con versiones de sí mismo que actuaban con una claridad y una confianza que él, en la vigilia, no sentía tener. Al principio lo descartó. Estrés, le dijo su mente, demasiadas cosas en la cabeza. El cerebro procesando información de manera desordenada. Tenía todas las explicaciones listas porque había crecido en un mundo que siempre tenía una explicación lista. Y durante un tiempo esas explicaciones fueron suficientes para seguir adelante sin detenerse a mirar demasiado. Pero los sueños no se detuvieron, se intensificaron. Llegó una noche y Elías la recordaría el resto de su vida con una precisión que él mismo encontraba difícil de explicar, en que soñó que estaba parado en el centro de una habitación completamente vacía. Las paredes eran blancas, no había ventanas, no había puertas visibles, solo él, de pie, en ese espacio en silencio absoluto. Y en el sueño, Elías sabía, con esa certeza particular que solo existe en los sueños, que afuera de esa habitación había algo que necesitaba ver, algo importante.
algo que lo estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Caminó hacia una de las paredes y la tocó con la palma de la mano, y la pared cedió. No se rompió, no se abrió como una puerta, simplemente cedió como si siempre hubiera sido permeable y él solo ahora estuviera aprendiendo a atravesarla. Y del otro lado no había otro cuarto, había un paisaje abierto, luminoso, con una amplitud que en el sueño se sentía como alivio físico, como soltar algo que había estado cargando durante mucho tiempo sin saber que lo cargaba. Despertó con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, de algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho al reconocimiento, como si algo en él hubiera visto algo que llevaba años buscando y que finalmente había encontrado, aunque todavía no supiera exactamente qué era. Esa mañana, por primera vez, no descartó el sueño. No lo archivó en la categoría de cosa rara que me pasó anoche. Se quedó sentado en el borde de la cama durante varios minutos, dejando que la experiencia se asentara, prestándole una atención que nunca antes le había dado a nada de lo que ocurría mientras dormía. Y en esa atención algo comenzó a cambiar, no en el exterior, en él, en la manera en que se miraba a sí mismo. En la manera en que empezó a considerar que quizás esa distancia que sentía entre quién era y quién podía ser no era una falla de carácter, ni una señal de que algo estaba roto. Era una brecha que existía precisamente porque había una versión más amplia de él mismo esperando ser habitada. Empezó a prestar atención a sus sueños, a escribirlos al despertar antes de que el día los borrara, a notar los patrones, a preguntarse qué estaba procesando su conciencia en esas horas que antes consideraba tiempo muerto. Y con el tiempo, algo que al principio parecía solo un ejercicio de observación personal, se fue convirtiendo en una conversación entre la parte de él que operaba en la vigilia y la parte que operaba en la oscuridad, entre quien creía ser y quien estaba en proceso de convertirse. No fue un proceso lineal ni cómodo. Hubo noches de sueños difíciles, de pesadillas que lo obligaron a mirar cosas que prefería no ver. Hubo mañanas en que lo que traía de vuelta del sueño era incómodo, perturbador, desafiante, pero Elías había aprendido algo que cambió la manera en que lo vivía. La incomodidad no era una señal de que algo estaba mal, era una señal de que algo estaba siendo procesado, de que su conciencia estaba haciendo el trabajo que la crisálida hace en silencio, disolviendo lo que ya no servía para que pudiera emerger algo que todavía no tenía forma, pero que estaba siendo construido célula a célula en la oscuridad. Y un día, sin que hubiera un momento dramático ni una revelación única y definitiva, Elías se dio cuenta de que esa distancia que había sentido durante años entre quién era y quién podía ser había comenzado a cerrarse. No porque hubiera cambiado su vida exterior de manera radical, sino porque había empezado a habitarse de una manera diferente, más completa, más honesta, más entera. Todo había empezado con un sueño al que decidió prestarle atención. Si esta historia te tocó algo, si en algún punto del recorrido de Elías reconociste algo tuyo, dale like a este video. No como gesto automático, sino como un reconocimiento de que esto que estamos explorando juntos importa. Que la pregunta sobre lo que le ocurre a tu conciencia mientras duermes no es una curiosidad menor, es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. Y el hecho de que estés aquí prestándole atención ya es el primer paso de algo que podría cambiar mucho más de lo que imaginas. Sigamos, porque ahora viene la parte donde te explico exactamente cómo funciona todo esto. Ahora viene la parte que hace que todo lo anterior deje de ser una idea bonita y se convierta en algo que puedes usar. Porque entender que la conciencia se expande durante el sueño es un punto de partida, pero no es suficiente. Lo que necesitas saber es cómo ocurre eso. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué está pasando realmente en esas horas que antes considerabas tiempo muerto? Y sobre todo, cómo puedes empezar a relacionarte con ese proceso de una manera diferente a partir de esta noche. Hay 3 claves, 3 mecanismos distintos a través de los cuales tu conciencia opera mientras duermes. Son genuinamente diferentes entre sí y cada uno te va a dar una pieza distinta del mapa. La tercera es la que casi nadie reconoce aunque la haya vivido, así que quédate hasta el final de esta parte porque es donde todo termina de encajar. Primera clave, durante el sueño, tu conciencia deja de editar y empieza a mostrar. Durante el día, tu mente tiene un trabajo que hace de manera constante y completamente automática, filtrar. Cada segundo del estado de vigilia, tu cerebro está recibiendo una cantidad de información enormemente superior a la que puede procesar conscientemente. Sonidos, sensaciones, memorias, asociaciones, impulsos, emociones, percepciones del entorno. Todo eso llega al mismo tiempo, y para que puedas funcionar, para que puedas conducir, trabajar, hablar, relacionarte, el cerebro aplica un filtro radical, selecciona lo que considera relevante para la tarea inmediata y descarta todo lo demás. No lo destruye, lo suprime, lo pone en segundo plano, lo archiva temporalmente en un lugar al que la conciencia ordinaria no tiene acceso fácil.
Ese proceso de filtrado es extraordinariamente útil. Sin él, la experiencia de estar vivo sería un caos sensorial insoportable, pero tiene un costo que pocas veces se nombra. Junto con el ruido que necesitas filtrar, también estás suprimiendo constantemente información que sí es relevante para ti. Señales de tu propio cuerpo que no encajan en la agenda del día, emociones que no tienen espacio en la reunión de trabajo, intuiciones que la mente racional descarta antes de que terminen de formarse. Patrones en tu propia vida que solo serían visibles si pudieras verlos desde una distancia que la inmediatez cotidiana no permite. Cuando duermes, ese filtro se afloja de manera significativa. La conciencia deja de estar en modo selección y entra en modo presentación. Lo que había sido suprimido durante el día empieza a emerger, no de manera ordenada ni lineal, porque no está organizado según la lógica del lenguaje o del razonamiento secuencial. Emerge en forma de imágenes, emociones, escenas, símbolos, en forma de sueños. Piénsalo así. Imagina que durante todo el día alguien está tomando notas sobre todo lo que te ocurre, incluyendo las cosas que tú mismo no registras conscientemente. Y cada noche, cuando te acuestas, esa persona pone todas las notas sobre la mesa y empieza a mostrártelas. No te las explica con palabras, te las muestra, te hace vivir las situaciones, sentir las emociones, ver los patrones. Eso es lo que ocurre en el sueño. Tu conciencia no está generando contenido aleatorio. Está mostrándote lo que el día no te dejó ver. Esto explica por qué tantas personas han encontrado soluciones a problemas complejos a través de los sueños. Cuando el filtro del día se retira, la información que estaba ahí todo el tiempo, pero que no podía organizarse en la superficie, encuentra el espacio para hacerlo. La respuesta no llegó de ningún lugar misterioso. Estaba en ti, solo necesitaba silencio para mostrarse. Si esto que acabas de escuchar resuena con algo que has vivido, quiero pedirte que te suscribas a este canal, porque en cada video que publicamos desarmamos una de estas señales con la misma profundidad con que lo estamos haciendo hoy. No contenido superficial, no listas de consejos rápidos, exploración real de lo que ocurre en los territorios internos que la vida cotidiana no enseña a habitar. Si quieres seguir teniendo acceso a esto, el botón de suscripción está ahí. Es un gesto pequeño que te asegura que la próxima conversación también va a llegarte. Segunda clave, el sueño no procesa solo el pasado, procesa también posibilidades que todavía no han ocurrido. Esta es la parte que más desafía el modelo convencional del sueño como simple archivo de experiencias vividas. Porque la idea más extendida, incluso dentro de la psicología, es que soñamos sobre lo que ya ocurrió. Que el cerebro durante el sueño organiza memorias, consolida aprendizajes, procesa experiencias emocionales recientes. Y eso es parcialmente correcto, pero es incompleto. Hay un fenómeno documentado de manera consistente a lo largo de la historia y en culturas completamente separadas entre sí que no encaja en ese modelo. Los sueños que parecen anticipar eventos que todavía no han sucedido, no siempre de manera literal, no siempre con la precisión de una fotografía, pero con una frecuencia y una consistencia que hace muy difícil descartarlos como coincidencia pura. La explicación que más sentido hace no requiere que abandones el pensamiento racional, requiere que lo amplíes un poco. Tu conciencia, mientras duermes, tiene acceso a información que tu mente consciente está procesando de manera fragmentada durante el día. Patrones en las situaciones que vives, trayectorias en las relaciones, tendencias en tu propio comportamiento, señales débiles que durante la vigilia quedan enterradas bajo el ruido, pero que cuando el filtro se afloja se vuelven visibles. Y cuando la conciencia organiza toda esa información sin la limitación del tiempo lineal, puede construir escenarios que se parecen mucho a lo que va a ocurrir, no porque el futuro esté predeterminado y tu mente lo esté leyendo, sino porque tu conciencia está calculando probabilidades con una cantidad de datos que tu mente consciente no puede manejar al mismo tiempo. Imagina un meteorólogo extraordinariamente sofisticado. No predice el clima porque tiene acceso a información sobrenatural. Lo predice porque tiene acceso a una cantidad enorme de variables que el ojo no entrenado no puede ver ni procesar. Y cuando las procesa todas juntas, puede decirte con una precisión notable lo que probablemente va a ocurrir. Tu conciencia durante el sueño hace algo similar con el clima de tu propia vida. Lee las variables, calcula las trayectorias y a veces te muestra el resultado en forma de escena onírica que días después, cuando el evento ocurre, reconoces con esa mezcla particular de asombro e inquietud que no sabes muy bien cómo nombrar. Eso no es magia, es inteligencia operando en un modo que la vigilia no puede igualar. Y esto tiene una implicación práctica que vale la pena nombrar. Si tu conciencia durante el sueño está procesando no solo lo que fue, sino también lo que podría ser, entonces los sueños que te generan una sensación fuerte de significado, aunque no los entiendas del todo, merecen ser registrados, merecen ser tratados como información, no para interpretarlos de manera rígida ni para tomar decisiones de vida basadas únicamente en ellos,
sino para incorporarlos como una capa más de datos sobre tu propia situación. Una capa que complementa lo que ya sabes con lo que tu conciencia está viendo desde un ángulo que la vigilia no puede alcanzar. Tercera clave, y esta es la que casi nadie reconoce aunque la haya vivido. El sueño profundo sin imágenes no es ausencia, es el estado de mayor conexión que existe. Cuando la gente habla de sueños, habla de imágenes, de escenas, de personajes y situaciones. Y tiene sentido porque es lo que se puede recordar y contar. Pero hay un estado del sueño que no produce imágenes, que no genera narrativa, que no deja recuerdos recuperables. Y que sin embargo es el más poderoso de todos. Es el sueño profundo, el que en las tradiciones védicas recibe el nombre de Susupti, y que esos textos milenarios describen no como ausencia de conciencia, sino como el estado en que la conciencia individual se disuelve momentáneamente en algo más vasto que ella misma. La ciencia moderna lo llama sueño de ondas lentas y sabe que es indispensable para la salud física y mental. Sabe que durante ese estado ocurren procesos de regeneración celular, consolidación de memoria profunda y regulación hormonal que no ocurren en ningún otro momento. Pero lo que la ciencia todavía no tiene un lenguaje completamente satisfactorio para describir es la experiencia subjetiva de ese estado, precisamente porque no deja recuerdos narrativos. Lo que sí deja es algo diferente. Una sensación que quizás reconoces. ¿Has tenido noches en que al despertar no recuerdas absolutamente nada de lo que soñaste, pero te sientes diferente? No solo descansado en el sentido físico, sino más claro. Más centrado, como si algo que estaba enredado se hubiera ordenado solo sin que puedas explicar cómo ni cuándo. Como si hubieras llegado a la cama con una pregunta sin resolver y te hubieras levantado sin la respuesta exacta, pero sin la tensión que la pregunta generaba. Como si algo hubiera sido soltado en silencio mientras dormías. Eso es el sueño profundo haciendo su trabajo, no en forma de imágenes, sino en forma de reorganización, de integración, de algo que en el lenguaje de las tradiciones antiguas se describiría como un retorno momentáneo a la fuente, y que en el lenguaje más contemporáneo podría describirse como un estado en que los límites de la identidad individual se vuelven temporalmente porosos y la conciencia accede a un nivel de organización que trasciende la mente personal. No necesitas creer en ningún sistema espiritual específico para reconocer esto, solo necesitas haber tenido esas mañanas, las que llegan con una claridad que no se explica por las horas dormidas ni por ninguna otra variable medible, las que se sienten como si algo te hubiera sido devuelto, como si una parte de ti que había estado comprimida hubiera podido durante unas horas respirar de verdad. Eso no es casualidad, es la tercera manera en que tu conciencia se expande mientras duermes. No a través de las imágenes que recuerdas, sino a través del silencio que no recuerdas, pero que te transforma igual. 3 claves, un solo mapa, y lo que acabas de recibir es suficiente para empezar a relacionarte con el sueño de una manera completamente diferente a como lo hacías antes de este video. Pero todavía falta algo que quiero darte directamente a ti según el momento específico en que estás. Eso viene ahora. Quiero detenerme un momento aquí. Hasta ahora hemos estado explorando ideas, mecanismos, mapas, y todo eso es valioso, pero hay algo que quiero hacer ahora que es diferente. Quiero hablarte directamente a ti, no al grupo, no a la audiencia general, no a quien sea que esté viendo esto. A ti, al estado específico en que llegaste hoy a este video, porque este tipo de contenido no lo busca cualquier persona en cualquier momento, lo busca alguien que está en un punto particular de su recorrido. Y dentro de ese grupo hay situaciones muy distintas entre sí, así que voy a hablarle a varias de ellas, y cuando llegues a la tuya quiero que lo sientas, que sepas que esto fue escrito pensando en exactamente lo que estás viviendo. A ti que llevas meses, quizás años, buscando una señal y sientes que no llega, te levantas cada mañana esperando que algo cambie, que algo en el exterior te confirme que estás en el camino correcto, que el universo, Dios, la vida, como quieras llamarlo, te mande alguna indicación clara de que lo que estás haciendo tiene sentido, y cada día pasa y la señal no aparece. O aparece de maneras tan sutiles que no sabes si es real o si te la estás inventando porque la necesitas tanto que tu mente la fabrica. Esa espera se ha vuelto agotadora, lo sé. Hay un cansancio particular en seguir abierto cuando no ves respuesta, en seguir creyendo cuando no tienes evidencia, en seguir pidiendo cuando el silencio parece ser la única respuesta que recibes. Quiero decirte algo y necesito que lo escuches con calma. La señal que estás esperando en el exterior ya está llegando por dentro, cada noche, en el silencio de tu sueño profundo, en las imágenes que a veces traes de regreso y no sabes cómo leer, en esa claridad extraña con la que amaneces algunos días sin saber de dónde vino. Tu conciencia no está esperando contigo, está trabajando, está procesando, está organizando algo que todavía no tiene la forma que tú reconocerías como señal,
pero que se está construyendo. El giro para ti es este. La señal no va a venir de afuera confirmando lo que ya decidiste. Va a venir de adentro mostrándote lo que todavía no puedes ver desde donde estás parado. Y el primer paso para empezar a recibirla no es pedir más fuerte, es aprender a escuchar de una manera diferente, empezando por lo que ocurre mientras duermes. A ti que estás en un momento de dolor que no sabe cómo nombrar, no es un duelo con fecha clara ni una crisis con causa obvia, es algo más difuso, una sensación de que algo se rompió o se está rompiendo y no sabes exactamente qué. Puede ser una relación que se fue enfriando sin un momento definitivo. Un proyecto de vida que dejó de tener sentido sin que puedas señalar el instante en que eso ocurrió. Una versión de ti mismo a la que le has estado diciendo adiós sin tener a dónde llegar todavía. Ese tipo de dolor es de los más difíciles de cargar precisamente porque no tiene un nombre que otros reconozcan fácilmente. No es lo suficientemente dramático para que el mundo se detenga a tu alrededor, pero es lo suficientemente profundo como para que todo lo demás se sienta un poco irreal, como si estuvieras viviendo tu propia vida desde una distancia pequeña pero constante. Y quizás has notado que ese estado aparece también en tus sueños, que el peso que cargas durante el día no se queda completamente afuera cuando cierras los ojos, que a veces amaneces con una emoción que no sabe a qué escena del sueño asignarle, pero que se parece mucho a lo que llevas durante el día. Eso no es una señal de que algo está mal en ti, es una señal de que tu conciencia está tomando ese dolor en serio, está trabajando con él, está buscando dónde ponerlo, cómo integrarlo, qué hacer con él. Y ese proceso, aunque no se siente cómodo, es el proceso correcto. Pero necesito decirte algo importante aquí, y lo digo con cuidado genuino. Si ese dolor es profundo, si hay momentos en que se siente demasiado grande para cargarlo solo, por favor no te quedes solo con él, no porque debas resolverlo rápido ni porque haya algo malo en lo que sientes, sino porque ese tipo de peso se lleva mejor acompañado. Habla con alguien de confianza. Considera buscar apoyo profesional, un psicólogo, un terapeuta, alguien entrenado para acompañar exactamente lo que estás viviendo. En muchos países existen líneas de atención gratuita para momentos de crisis emocional. No tienes que estar en el punto más bajo para merecer apoyo. Mereces apoyo ahora, en este punto, exactamente como estás. Este video puede ser un espejo, pero un espejo no reemplaza una mano que te acompañe. Y pedir esa mano no es debilidad, es una de las cosas más valientes que puedes hacer. A ti que ya lleva tiempo en este camino de búsqueda interior y siente que se estancó, llevas un tiempo explorando. Meditando quizás, leyendo, buscando, practicando. Hubo un periodo en que cada nueva comprensión llegaba con una sensación de apertura, de expansión, de que algo se estaba moviendo en la dirección correcta. Y luego, en algún punto que no puedes ubicar con precisión, ese movimiento se fue frenando. Las prácticas que antes te conectaban ahora se sienten mecánicas. Las ideas que antes te iluminaban ahora te parecen familiares sin emocionarte. Y hay algo que no quieres admitir del todo, pero que está ahí, una pregunta silenciosa que dice, ¿y ahora qué? El estancamiento en el camino espiritual o de búsqueda interior tiene una característica particular que lo hace especialmente confuso. Se siente muy parecido al retroceso, como si todo lo que construiste de repente no estuviera sosteniendo nada, como si hubieras llegado a un techo y no supieras cómo seguir subiendo. Quiero ofrecerte un reencuadre para eso. Lo que vives como estancamiento casi siempre es en realidad una consolidación. Tu sistema, tanto el físico como el interno, está integrando lo que recibió. No puede estar en expansión constante del mismo modo en que el cuerpo no puede estar en crecimiento físico constante. Hay periodos de integración que se sienten como quietud y que a veces se sienten como retroceso, pero que son en realidad el proceso de hacer raíz antes del siguiente movimiento. Y hay algo específico que quiero decirte en relación con el sueño. El estancamiento que sientes durante el día a menudo no existe de la misma manera durante la noche. Tu conciencia durante el sueño no conoce el techo que tu mente consciente percibe. No tiene el mismo mapa de limitaciones. No sabe que se supone que estás estancado. Sigue operando, sigue procesando, sigue expandiéndose. Y una de las maneras más directas de salir de un periodo de integración es empezar a prestar atención a lo que ocurre mientras duermes. Porque ahí, en ese territorio donde tu mente no impone sus propios límites, puede estar la información que te mueve al siguiente punto. El estancamiento no es el final del camino, es el suelo firme desde donde se da el siguiente paso. Y ese paso a veces se revela primero en el sueño antes de ser visible en la vigilia. Quiero pausar aquí un segundo y pedirte algo. Si en alguno de estos 3 espejos te reconociste, si alguno de estos estados describió algo que llevas cargando en silencio, hay alguien en tu vida que probablemente también está ahí. Alguien que por fuera funciona, que sonríe cuando hace falta, que responde los mensajes y cumple con sus compromisos, pero que por dentro está cargando una versión de lo que acabas de escuchar. Y que quizás no tiene las palabras para nombrarlo, ni sabe que existe un espacio donde lo que siente tiene reconocimiento.
Envíale este video, no con un mensaje largo explicando por qué, solo mándalo. Un mensaje corto, su nombre y esto, porque a veces lo que alguien necesita no es una conversación que no sabe cómo empezar, es saber que alguien pensó en ellos y les hizo llegar algo que podría importarles. Ese gesto pequeño puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba recibir hoy. Y tú que estás aquí, que sentiste algo en este video, eres exactamente la persona indicada para hacérselo llegar. Mándalo ahora. Antes de seguir, lo que viene a continuación es poderoso y quiero que estés completamente presente para recibirlo. Quiero pedirte que hagas algo conmigo ahora mismo, no en otro momento. No cuando termines el video y tengas más tiempo. Ahora, aquí. Porque lo que vamos a hacer juntos en los próximos minutos no requiere ninguna preparación especial ni ningún conocimiento previo. Solo requiere que estés presente, y si llegaste hasta aquí, ya demostraste que puedes estarlo. Busca una postura cómoda. Si estás sentado, apoya bien la espalda. Si estás acostado, está bien también. Lo único que te pido es que el cuerpo esté en una posición que no te exija esfuerzo para mantenerse, que puedas soltar el peso por un momento. Ahora baja el teléfono o aleja un poco la pantalla. No lo apagues. Solo ponlo a una distancia donde puedas escuchar sin tener que sostener ninguna tensión para hacerlo. Cierra los ojos. Toma una respiración lenta, no forzada, no profunda de manera exagerada, solo un poco más lenta que tu ritmo habitual. Inhala por la nariz, despacio, sintiendo cómo el aire entra, y exhala por la boca, soltando, dejando ir lo que el día acumuló, las conversaciones pendientes, las listas, las preocupaciones que están esperando en algún lugar. No las estás abandonando, solo las estás poniendo en pausa por unos minutos. Otra respiración. Inhala y exhala despacio. Quiero que hagas algo sencillo ahora. Lleva tu atención al centro del pecho. No tienes que visualizar nada complicado. Solo lleva la atención ahí, como si pusieras la mano sobre ese punto aunque no lo hagas físicamente. Nota lo que hay. Puede ser tensión, puede ser calor, puede ser una sensación neutra, puede ser algo que no tiene nombre exacto. No lo juzgues, solo obsérvalo. Ese lugar que estás notando es el punto de contacto entre lo que eres durante el día y lo que eres mientras duermes, entre la versión de ti que opera en el mundo visible y la versión que se expande cada noche hacia territorios que la vigilia no puede alcanzar. Son la misma persona, siempre lo fueron, solo que una parte de ti ya lo sabe y la otra está aprendiendo a reconocerlo. Ahora quiero que repitas conmigo, en silencio o en voz baja, como prefieras, pero que las palabras pasen por ti, no solo por tu mente, que las sientas mientras las dices. Repite, mi conciencia no se apaga cuando duermo, se expande. Quédate un momento con eso, no sigas todavía. Mi conciencia no se apaga cuando duermo. Se expande, siente lo que eso mueve. Puede ser que algo se afloje en el pecho, puede ser que aparezca una emoción que no esperabas, puede ser que simplemente sientas una pequeña apertura, casi imperceptible. Como cuando una ventana que estaba cerrada se abre apenas 1 centímetro y entra un hilo de aire fresco. Cualquier cosa que llegue es válida. No hay una respuesta correcta para este momento. Toma otra respiración. Ahora quiero que pongas una intención, solo una. No una lista de lo que quieres cambiar ni una petición elaborada. Una sola cosa que quieras recibir esta noche mientras duermes. Puede ser claridad sobre algo que no entiendes. Puede ser descanso verdadero, el tipo que no siempre llega aunque el cuerpo duerma. Puede ser una señal sobre algo que llevas tiempo esperando ver con más claridad. Puede ser simplemente paz. Lo que sea que surja primero, sin analizarlo demasiado, eso es lo que tu conciencia ya está señalando como prioritario. Nómbralo internamente, solo para ti, una palabra, una frase corta, y luego suéltala, no la sostengas con fuerza. Ponla en el espacio interno como quien pone un papel sobre el agua y lo deja ir. No tienes que perseguirla ni recordarla. Tu conciencia ya la recibió. Ahora hay algo que quiero pedirte que sueltes, simbólicamente, pero con intención real. Piensa en una creencia que llevas cargando sobre ti mismo que ya no te sirve. No tienes que identificarla con precisión ni entender de dónde viene. Solo deja que aparezca algo. Una idea sobre lo que eres capaz de ser, sobre lo que mereces, sobre los límites de lo que es posible para ti. Algo que llevas repitiendo tanto tiempo que ya no lo cuestionas, pero que en algún lugar dentro de ti sabes que no es completamente verdad. Nómbralo en silencio, y ahora imagina que tomas esa creencia, la sostienes un momento en las manos y la sueltas. No la descartas con violencia ni la juzgas por haber estado ahí, solo la dejas ir con la misma suavidad con que sueltas un objeto que ya no necesitas cargar. Abre las manos, aunque sea mentalmente, y deja que se vaya. Eso que acabas de soltar no necesita irse a ningún lugar en particular, solo necesita dejar de ocupar el espacio que tiene dentro de ti. Y ese espacio que queda, ese espacio que se abre, aunque sea pequeño, es exactamente el espacio donde algo nuevo
puede comenzar a formarse. No tienes que saber qué es todavía, solo tienes que dejar que exista el espacio. Toma una última respiración. Inhala despacio y exhala, completo, largo, vaciando. Cuando estés listo, abre los ojos. Bienvenido de regreso. Lo que acabas de hacer no fue un ejercicio decorativo, fue una conversación real con la parte de ti que opera más allá del filtro cotidiano. Y esta noche, cuando te acuestes, algo de lo que ocurrió aquí va a estar presente. No tienes que recordarlo ni repetirlo. Ya fue recibido. Ahora quiero pedirte algo muy simple. Escríbeme en los comentarios una sola palabra. Solo una, la que describa cómo llegaste hoy a este video. No una explicación, no un párrafo, una palabra. Puede ser el nombre de una emoción, puede ser una situación, puede ser algo que no tiene traducción exacta pero que tú entiendes. Una sola palabra. Esa palabra le dice al universo y de paso al algoritmo que este espacio importa. Y me dice a mí que estuviste aquí, que esto llegó a alguien real, que no fue en vano. ¿Te estoy leyendo? ¿Recuerdas lo que te pregunté al principio? Esa sensación que aparece justo cuando apagas la luz y el cuarto queda en silencio. Ese momento en que el cuerpo está quieto pero algo dentro de ti sigue despierto. Esperando, sin saber exactamente qué. Esa pregunta suspendida en el aire que nadie te había enseñado a responder. Esa inquietud que no era angustia ni tristeza, pero tampoco era paz. Te prometí que antes de que esto terminara, ibas a entender de dónde viene esa señal. Aquí está la respuesta. Esa inquietud que sientes justo antes de dormirte no es un problema. No es ansiedad sin causa ni ruido mental sin sentido. Es el momento exacto en que tu conciencia está haciendo la transición. Es el umbral, el instante en que la versión de ti que operó durante todo el día empieza a soltar el control y la versión más amplia, la que no tiene nombre en el lenguaje cotidiano, empieza a activarse. Lo que sentías como incomodidad era en realidad el sonido de una puerta abriéndose. Y lo que estaba del otro lado no era el vacío, eras tú, una versión de ti que tiene acceso a dimensiones de la existencia que la vigilia no puede alcanzar. Eso es lo que ocurre cada noche, eso es lo que siempre estuvo ocurriendo, solo que ahora tienes las palabras para reconocerlo, y eso cambia todo. No de manera dramática ni inmediata, cambia de la manera en que cambian las cosas importantes. Despacio, desde adentro, de forma que un día te das vuelta y ya no eres quien eras, aunque no puedas señalar el momento exacto en que ocurrió el giro. ¿Recuerdas a Elías? Lo dejé en el punto más alto de su historia porque quería guardarte esto para ahora. Elías no se quedó en esa habitación blanca sin salida, no se quedó en esa vida que se sentía demasiado pequeña para lo que él era. Lo que comenzó con un sueño al que decidió prestarle atención se convirtió en una práctica. Una conversación sostenida entre quien era durante el día y quien era durante la noche. Y con el tiempo, esas dos versiones de sí mismo fueron dejando de sentirse separadas. Fue integrando lo que traía de vuelta de sus sueños. Fue aprendiendo a reconocer los patrones. Fue desarrollando una relación con su propia conciencia que no dependía de que el mundo exterior le diera permiso para existir de una manera más completa. No se convirtió en otra persona. Se convirtió en una versión más entera de la misma persona que siempre fue. La distancia que había sentido durante años entre quien era y quien podía ser no desapareció de golpe. Se fue cerrando, noche a noche, sueño a sueño, con la paciencia de quien sabe que el proceso más importante no es el más ruidoso y lo más significativo de su historia no es el resultado, es el punto de partida. Fue una noche común. Un sueño que en otro momento hubiera descartado. Una decisión pequeña de quedarse sentado en el borde de la cama unos minutos más antes de empezar el día. Eso fue todo lo que necesitó para que algo comenzara a cambiar. Tú ya tomaste una decisión similar hoy. Estuviste aquí, prestaste atención, hiciste la pausa, repetiste las palabras, soltaste algo. Eso no es poco. Es exactamente el tipo de gesto pequeño desde el que se construyen los cambios que duran. Ahora quiero que te imagines algo, no como ejercicio de pensamiento positivo vacío, como una posibilidad real que merece ser considerada. Imagina que dentro de algunos meses, no muchos, te despiertas una mañana y lo primero que sientes no es el peso del día que empieza, ni la lista de todo lo que tienes pendiente. Lo primero que sientes es una claridad tranquila, una sensación de que algo en ti está ordenado, aunque el exterior todavía no lo esté del todo, que hay una parte de ti que sabe cosas que antes no sabía. No porque hayas leído más ni porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque empezaste a habitar una relación diferente con lo que ocurre mientras duermes, porque empezaste a tratar esas horas como lo que siempre fueron. Territorio tuyo, información tuya, expansión tuya. Imagina que las preguntas que hoy se sienten urgentes e irresolubles empiezan a tener respuestas que no llegaron de afuera sino de adentro, que esa distancia entre quién eres y quien sientes que puedes ser empieza a cerrarse no porque las circunstancias cambiaron, sino porque tú cambiaste la manera de relacionarte contigo mismo.
que el sueño dejó de ser una pausa en tu vida y se convirtió en una parte activa de cómo te construyes. Esa persona que te estás imaginando no es una versión idealizada e irreconocible de ti, es quien ya eres, con acceso a capas de sí mismo que todavía no ha explorado del todo. Y el camino hacia ahí no empieza con un cambio radical ni con una práctica perfecta. Empieza exactamente donde estás, esta noche, con la intención que pusiste hace unos minutos, con la creencia que soltaste, con la decisión de llegar a la almohada sabiendo que lo que va a ocurrir no es una desconexión, sino una expansión. Si quieres seguir explorando este territorio, suscríbete a este canal. Cada video es una conversación como esta, sobre los territorios internos que la vida cotidiana no enseña a habitar. Y si hoy algo de lo que escuchaste te movió algo, compártelo con alguien que lo necesite. No porque tengas que hacerlo, sino porque a veces el regalo más preciso que puedes darle a alguien es hacerle saber que lo que siente tiene nombre, tiene reconocimiento y tiene un lugar donde ser explorado. Nos vemos en el próximo video y recuerda esto, cada noche que cierras los ojos no estás desapareciendo, estás llegando.